por eso el Señor ponía en mi corazón, Jesús es el más importante de los hombres. Jesús es el más importante de los hombres. Este es el título del mensaje, porque no se trata de entrar en una diatriba o en un conflicto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues ellos son uno. No tienen un nivel de importancia mayor que otro, son uno. El mismo Jesús lo decía, Padre, mi anhelo es que ellos sean uno. Cuando dice ellos, es usted y yo, la iglesia, el cuerpo, así como tú y yo somos uno. Entonces no vengo a armar una diatriba o un conflicto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo lo tengo bien claro y espero que usted también, que necesitamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la misma medida. Pero hay un nivel de importancia aquí en la tierra entre nosotros los hombres que Jesús tiene marcado. Que Jesús marcó en mi vida y tiene que marcarse en la suya. Que Jesús marcó en la suya y tiene que marcarse en otros. Que Jesús va a seguir marcando de generación en generación. Por eso el título del mensaje es este. Y quiero que me acompañe, por favor, y sigamos en Hechos. Sigo en Hechos. Seguimos escribiendo la historia, pero de eso se trata, escribir historia. Hacer peso aquí en esta tierra. Hacer peso no es ingerir mucha comida y ponernos con mucha masa, no, hacer peso espiritual aquí en la tierra. Escribir una historia es trascender, y yo quiero escribirla para bien y para siempre, porque podemos hacer historia para mal, ¿sí? Y podemos dejar una huella en corazones, pero de heridas, circunstancias difíciles, que no voy a decir son imborrables, porque Dios puede borrar cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero lo que realmente es imborrable es el amor de Dios. Por eso la historia que Jesús escribió casi 2020 años atrás, al sol de hoy, no es una ropa vieja, no es un cuento viejo, es una historia actualizada, es una vida real. Y que todo aquel que la quiere experimentar, la puede vivir. Todo aquel que desea y se rinde delante de Él, la puede vivir. Quiero que me acompañe entonces en Hechos capítulo 8, el libro de Hechos capítulo 8. Vamos a ver, quiero desarrollarlo en dos historias, o en dos vidas, el desenlace de una y el inicio de otra. Fíjese que en el 8, dice, y Saulo consentía en su muerte. Estaba hablando de Esteban, el Esteban que les hablé el domingo pasado o antepasado. El Esteban que predicó este evangelio, que se presentó ante el concilio, que le hablaba a los religiosos duros de cerviz. Este mismo estaba siendo apedreado y dice que las ropas suyas, ¿se acuerdan cuando le dije que lanzaban piedras? Pero que no era una piedrita pequeña, sino piedras grandes y hasta morir. No son costumbres, o no eran costumbres fáciles, y creo que aún en algunos sitios las conservan todavía, ese sistema de arrojar piedras hasta que la persona muera. Eso estaba ocurriendo con Esteban. Y Saulo de Tarso, a quien pusieron sus ropas, las ropas de Esteban, a sus pies, estaba presente en ese lugar como sacerdote de la religión y como erudito del tiempo, como siervo de Gamaliel. Y dice que consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria.
Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia. O sea, no había una posición de arrepentimiento, sino que seguía en su trabajo de asolar la iglesia. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Cuando habla de la iglesia, quiero que entienda que ya había nacido la iglesia cristiana en ese momento. Estamos en Hechos. El libro de Hechos empieza a narrar el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque se predicaba el evangelio de Jesucristo, de la iglesia como tal, bajo el evangelio de Jesucristo. Y esta iglesia que está hablando aquí en este lugar es la iglesia que predicaba o que predica a Jesucristo. Había una persecución sobre esa iglesia, había una posición de oposición sobre esa iglesia, y Saulo era uno de los principales opositores. Y como lo dice acá, entraba casa por casa a agarrar por los cabellos, por las piernas, por donde fuese necesario, para sacar a la gente y llevarla presa. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Usted y yo, gracias a Dios, hoy en día, por lo menos aquí en Venezuela, aún no tenemos esa condición. Hoy en día, gracias a Dios, todavía no hay una oposición directa en que usted abra sus labios y mencione a Jesucristo en la calle. Aunque siempre indirectamente quiere haber una intimidación, porque le dicen religioso, porque le dicen loco, porque le dicen santurrón o alguna otra cosa. Por el mismo bullying, a veces los jóvenes le puede dar corte que no, a tal punto de no predicar o de no hablar de Jesucristo. Y ese pudiera ser una especie de opresión, así como lo hacía Saulo al entrar a las casas. Puede ser hoy en día esa misma opresión, pero ya desde el mundo espiritual usted lo empieza a ver, ¿no? Como quizás no físicamente arremeten contra ti, porque hay leyes que lo prohíben, algunas leyes que no se cumplen muchas veces, o no se aplican, pero están presentes, y eso trae algo de intimidación y no las ejecutan. Pero siempre está la presión física, la presión mental, la presión espiritual, aún haciendo hechicería en contra suya para que usted y yo no prediquemos. Esa puede ser la misma opresión que recibía la iglesia en ese tiempo. Usted la está recibiendo hoy. Dentro de un país en crisis, esa crisis viene a oprimirlo a usted y a mí. Esa crisis viene a callar su boca. Esa crisis viene a decirle a un país donde el evangelio se estaba levantando con mucha fuerza, que callen su voz, que no pueden seguir hablando de Jesucristo, que no pueden seguir, muchos dicen manipulando. No es manipular, es influenciar a la gente. Es influenciar a la gente. Y yo quiero que usted y yo entendamos, la gente en el mundo es influenciada. La música influencia, los vicios te influencian, la educación te influencia. La educación te puede influenciar a tener nuevas ideas, pero es una influencia. Los consejos de nuestros padres te pueden influenciar a tomar buenas decisiones o malas decisiones, depende del consejo de su padre, pero es una influencia. El mundo natural, la calle, los placeres son una influencia. O sea, está presente cualquier tipo de influencia en el mundo. Así que usted y yo no podemos ser diferentes al predicar de Jesucristo. Tenemos que ser una influencia. Así que nadie que lo ponga a usted, o que nadie lo ponga a usted como algo aparte, que no, tú estás influenciando a los demás. Sí, lo estoy haciendo. Ahora, ¿para qué los estoy influenciando? Para que se arrepientan, para que reconozcan en su corazón la maldad que pueden estar haciendo, o los errores que pueden estar cometiendo o pueden cometer. Bueno, yo quiero seguir influenciando a la gente así. Entonces usted empieza a pararse en una posición de no condenación, de no callar su boca porque venga alguien a decirle que usted está haciendo algo malo. Es empezar a entender, así como estos hombres lo entendieron, como habla aquí en la palabra, estos hombres lo entendieron, que el predicar este evangelio iba a ser la salida, iba a ser la resurrección, porque el que tenía la carga, que era Jesucristo, había muerto por este evangelio, había muerto por esta palabra, pero mejor aún, había confirmado esa posición que Dios le había hablado al mundo entero desde antes de su nacimiento, como hijo suyo, el que iba a reconciliar al hombre con Dios, el que iba a reconciliar la humanidad entera con Dios. Había muerto y había resucitado. Había venido a la tierra, ya no era un anuncio, ya era una realidad.
Y la realidad se cumplió porque se anunció que lo iban a asesinar, que lo iban a matar. ¿Por qué? Por inconformidad, por envidia, por muchas cosas que están influenciando al mundo. Pero entonces usted y yo ahora nos paramos en la posición de que todo lo que influencia al mundo no mate al Cristo que resucitó en mí. Que todo lo que influencia al mundo, sea engaño, sea mentira, sea envidia, sea enojo, sea maldad, sea lo que sea, no venga a dañar lo que Cristo comenzó en mí. El que me resucitó, el que me salvó, el que me restaura, el que me restauró y me puede seguir restaurando. Esa es la posición que estos hombres determinaron y tomaron. Y fíjense que Esteban, usted lo lee, y Esteban muriendo tomó la misma posición que Cristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tenían una roca, yo no sé de qué tamaño podían tenerla, de diferentes tamaños, pero imagínense una mediana, y que esa persona usted lo vea de frente, lanzarle esa piedra. Y el mismo Esteban, con la carga que Jesús tenía, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es una carga de amor por predicar el evangelio, entendiendo quién le iba a dar la recompensa, entendiendo quién le iba realmente a sanar, a santificar, a llevar a otro nivel. Este hombre no estaba esperando recompensa de hombres. Este hombre no estaba esperando reconocimiento de hombres. Este hombre no estaba esperando el aplauso de toda una nación, el aplauso de toda una congregación, el aplauso de un grupo de personas. No, estaba esperando que en el corazón de cada uno cayera lo que Dios le había mandado a decir. Y yo le doy gracias a Dios porque Él dibuja a mí una sonrisa, porque a veces hablo un poco fuerte y la gente piensa que estoy molesto. Y no, yo no estoy molesto. Estoy agradecido con Dios, a veces sí me molesto, pero tengo una sonrisa que el Señor ha puesto, y es porque hay paz en mi corazón. Hay muchas cosas que quieren venir a robarnos esa paz y tenemos que pelear por ello, sí. Pero es entender esto, iglesia. Ahora dice en el 4, quiero que siga leyendo conmigo, Hechos 8, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero los que fueron esparcidos, ya sea por conflicto, ya sea por mentira, ya sea por engaño, ya sea aún por verdad, por lo que haya acontecido, salieron a predicar el evangelio. Iglesia, yo no sé a dónde ha enviado el Señor las personas que han salido de este lugar. Yo no sé a dónde han dado a parar con sus pies. Puedo saber de algunos, pero sí le pido a Dios que todos mantengan esta posición. Yo no sé de la gente que ha salido de Venezuela de alguna u otra manera, pero le pido a Dios que un día puedan seguir manteniéndose en esta posición o alcanzar esa posición, porque quizás salieron de aquí sin conocer a Cristo. Quizás salieron de este lugar, de este país, de este sitio donde nacieron sin conocer a Cristo. Pero entiendo que esta misma posición afuera o donde quiera que vayamos va a ser la que va a romper todas las maldiciones que Satanás pueda querer o haya traído sobre una vida. El predicar, el hablar de Cristo es obra de fe. Y dice que la fe sin obras es muerta. Si yo digo creer en Jesucristo, si yo hablo de creer en Jesucristo, si yo aún en mi casa palpo de mi fe en Jesucristo, pero callo mis labios, callo mi boca, no ejerzo la obra real que Jesús me envió a hacer, estoy haciendo de mi fe, o no estoy haciendo obras, y mi fe puede pasar a muerte. ¿Usted me está entendiendo? Lo que ustedes hicieron ayer es poner la fe en acción. Cuando usted sale a predicar este evangelio, usted pone la fe en acción. Pero este es un día de sistema, o un día encadenado. Cuando día a día en nuestra vida salimos a predicar a este Jesús,
Y no tiene que ser con el librito, no tiene que ser con esto o con aquello o con las formas tradicionales. Puede ser así o puede ser con su vida, con su ejemplo, con su forma de hablar, con su forma de ser, con lo que Dios ha puesto en usted. Use lo que Dios ha puesto en usted. Dé el consejo en la calle de lo que Dios ha puesto en usted o ha hecho por usted. No sigamos la misma conversación con el mismo conflicto y encadenamos lo que nos vienen a decir del tema del gobierno, del tema de crisis, del tema de esto, con lo que estamos viendo y no con lo que Dios nos ha dicho, no con lo que Dios nos dice, no con lo que Dios dice en su palabra. Y eso, estamos poniendo la fe en Cristo muerta, porque no estamos hablando lo que Dios nos está dando a nosotros. Dios nos dice en su palabra que Venezuela va a ser destruida. Dios dice que si una nación no se humilla, tiene que ser, destituida, ¿sí? Pero ¿qué de un pueblo que se humilla? ¿Qué de una iglesia que se rinde a los pies de Cristo? No ante la crisis, no ante el mundo, que se rinde a los pies de Cristo. ¿Qué de una iglesia que se rinde ante la palabra de Dios? ¿Qué de un hombre, una mujer que cuando viene alguien en la calle desconsolado le brinda consuelo? ¿Qué de un hombre, una mujer que cuando viene alguien con necesidad de cualquier tipo tiene cómo saciarla o cómo cubrirla? Porque Dios te ha dado, nos ha dado. Entonces esta posición de predicar no es solamente hablando, es dando todo lo que Dios nos ha dado. La predicación es una, sí, pero es dando todo lo que Dios nos ha dado. Te ha dado fuerza, te ha dado inteligencia, te ha dado sabiduría, te ha dado entendimiento, te ha dado revelación. Este hombre de Dios estaba hablando aquí con una revelación que Dios le dio y no tuvo temor en decirlo. Y ojo, hay temor al hablar desde el altar. Hay temor de Dios, un temor santo, porque lo que decimos va a recaer sobre nosotros, viene una responsabilidad sobre nosotros. Y tiene que haber un temor santo hacia Dios. Pero cuando hay una integridad y una seriedad en lo que Dios me está diciendo, yo tengo que hablarlo. Cuando hay un entendimiento de lo que Dios me está diciendo, yo tengo que hablarlo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí aparece Felipe, el primer hombre de que quiero hablarles. Felipe, en medio de todos esos esparcidos, en medio de todo el pueblo que se tuvo que mover por la opresión de ese tiempo, aparece predicando a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y fíjese que, yo no estoy viendo ahorita que Felipe, y acaba de recoger la ofrenda de Felipe. No estoy hablando de Felipe Lugo, estoy hablando de Felipe en la Biblia. Wow. Las cosas que Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Felipe nace en medio de un pueblo esparcido. Felipe nace en medio de una crisis profunda. Y este Felipe nace no por un solo nombre, sino como una persona ahora. Este Felipe tiene que nacer en el corazón de cada uno de nosotros con ese mismo espíritu con el que tomó a Cristo a predicar su palabra, a predicar este evangelio, a que la opresión lo que le sirvió fue de presión para empujar. Que este empuje que nos está dando la opresión alrededor, que este empuje que nos está dando el sistema sea no para rendirnos, no para opacarnos, sino para brillar y brillar predicando el evangelio de Jesucristo. Brillar predicando no solo con palabras, sino con hechos, con nuestra vida, lo que Dios ha hecho en mí y puede hacer aún más conmigo y con el que está escuchando, con el que está a tu lado, con el que está viendo, con el que está de una u otra manera recibiendo lo que nosotros tenemos que decir o tenemos que dar. Wow. Dice que fueron esparcidos. ¿Cuántos venezolanos no hay esparcidos ahorita? ¿Cuántas iglesias no hay esparcidas? Y escuche, esto no es solo culpa de Maduro.
No es culpa del gobierno solamente. Usted habla con un matrimonio y generalmente le pregunta a la mujer, no es culpa del hombre, y al hombre no es culpa de la mujer y de los hijos que tuvo. Matrimonio es de dos, la culpa es de dos. En el huerto habían dos, hombre y mujer. No es que fue el hombre primero y entonces como el hombre era primero, entonces la mujer es la culpable de que la serpiente, porque vino después, o que la mujer es la menos culpable porque el hombre es el que tenía que estaba de primero. No, la culpa es de los dos, hombre y mujer. La culpa en esta nación es nuestra y del gobierno. Pero pastor, sí, es culpa de los dos. Analícese usted, eche para atrás, vaya memoria que ha permitido, en qué ha sido tan permisivo, en qué ha sido tan correspondiente con todo lo que acontece, en qué hemos sido tan consecuentes con lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces hay culpa en nosotros. Hay culpa en nosotros, pero ¿qué está pasando hoy? ¿Hay más opresión? Bueno, es una realidad, no vamos a echar para atrás. El tiempo es una realidad que estamos viviendo. Hay opresión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo le preguntaba al Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice la palabra? Eran esparcidos. La crisis, la opresión quiere esparcirnos. Pero ¿qué vamos a hacer en medio del esparcimiento? Predicar la palabra, vivir la palabra. Que nazca un espíritu como este en nosotros, de, a pesar de todo lo que acontece, entender. Porque fíjese, dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Una persona que se para en esta posición, iglesia, sea en Venezuela, aquí adentro o fuera de Venezuela, porque no estoy hablando de un lugar físico. Escúcheme, en todo el mundo, en el mundo entero hay opresión. En el mundo entero hay presiones. En el mundo entero hay cosas físicas y espirituales que lo van a presionar a usted y a mí a salirnos del evangelio, a dejar de confiar en Jesús, a despotricar de lo que Dios ha dicho de su vida o de alguien más, o lo que ha dicho de esa nación, o lo que ha dicho de esa familia, o lo que ha dicho de ese ministerio, o lo que hayan dicho de algo. Esa opresión en que hay en todo el mundo, ya sea crisis, ya sea libertinaje, ya sea primer mundo, tercer mundo, quinto mundo, como sea, siempre va a estar presente. Y nosotros tenemos que entender que la electricidad existe porque hay una resistencia. Físicamente la electricidad fluye cuando hay resistencia. Si no hay resistencia, la electricidad no puede fluir, porque es una fórmula que Dios dejó establecida en el universo. Entonces, para una persona, un hombre, una mujer, un niño, un joven, un anciano, un adolescente que se para en esta posición, en medio de la resistencia, en medio de la resistencia, en medio de la oposición, en medio aún del esparcimiento, porque Dios me puede mover, porque Dios puede permitir que yo salga, porque Dios puede permitir que yo dé pasos a otro lugar, pero necesito seguir siendo luz. Necesito seguir siendo esa antorcha encendida de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y escúcheme, usted es luz no cuando solo tiene a Dios en su corazón, sino cuando usted alumbra. Cuando usted habla, usted es luz. Cuando usted vive esta palabra y da ejemplo a otros, usted es luz. Cuando usted calla, aún Jesús cayó. Jesús cayó cuando podía callar a todos. Jesús cayó, dije yo, Jesús cayó cuando podía callar a todos. Y se le dio la oportunidad, o Satanás le dio la oportunidad, por medio de la tentación, de borrar el momento de santidad para la humanidad. Cuando le dice, pero si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le pides a los ángeles que te liberen? Y siempre me impacta esa parte donde dos ángeles borraron
el imperio babilónico. 2 ángeles. Y Jesús le dijo: ahora mismo pudiera pedir una legión de ángeles, no 2, pudiera pedir una legión de ángeles para que borren todo esto, pero no lo hago. Jesús cayó, habló una verdad, pero cayó la mentira que podía entrar a su corazón de orgullo o de no hacer la voluntad de Dios. Esto, iglesia, es profundo para los no entendidos, pero es sencillo para el que se rinde delante del hombre más importante aquí en la tierra, del nombre más importante aquí en la tierra. Y viene esa persona, como es Jesús, el que se levantó de los muertos, sobre alguien que vive este evangelio, sobre alguien que predica este evangelio, sobre alguien que la presión lo lleva a ser más santo, que la presión lo lleva a ser más digno, que la presión lo lleva a predicar con más fuerza, a levantar su voz, a no soltar, a no dejar tirado lo que Dios le encomendó, a no dejar a un lado, bueno, los hermanos y esto no, yo me voy, yo esto no lo aguanto. Y no estoy hablando del país de la crisis ahorita. A lo largo de toda la vida ha pasado gente que deja lo que Dios le ha entregado tirado, gente que deja la responsabilidad que Dios le ha dado tirada. Y no hace falta una crisis humanitaria, no hace falta una crisis de toda la población para que alguien deje algo tirado, porque aguantamos un poquitico de presión, pero en lo que viene un pellizquito más fuerte, no, ven acá, no, yo no aguanto esto. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Yo me largo, o yo hablo, yo grito, o yo empiezo a mostrar mi fuerza, o yo empiezo a ser el toro. Jesús cayó. Iglesia, Jesús callando pasó de ser el humillado, pasó de ser el vejado, pasó de ser el que aparentemente no era nada para los hombres, a ser el primero, a ser el único camino, a ser el primero en el cielo. ¡Oh, mi Señor! Estos hombres, como usted y como yo, hacían milagros, hacían señales, hacían prodigios. Y esto no es para un Felipe que quedó en el escrito en la Biblia. Esto es para usted y para mí. Esto es para nosotros, iglesia. Esto es para ver la gente en las calles y poder, de una manera santa, con un corazón sano, sincero, levantarlos de su enfermedad, sacarlos de su necesidad, sacarlos de los demonios en los cuales están envueltos, de la miseria en la que están envueltos. A gente que está en el mismo gobierno o en lugares de eminencia, en lugares de presidencia, en lugares de importancia, porque no voy a hablar nada más del que está perdido en la calle. Todo el que no tiene a Cristo en su corazón está perdido. No es el dinero, no es la posición. Todo el que no tiene a Cristo en su corazón, como el que estoy hablando, el único, el primero en el cielo, está perdido. Y amerita o necesita que un hombre como usted y como yo se acerque. Que un hombre como usted y como yo, en medio de la opresión o la presión que estamos recibiendo, prediquemos este evangelio, vivamos este evangelio. Y escúcheme, el vivir esto en santidad, el vivir esto en la emoción correcta, en la emoción, en la intención correcta, en la forma correcta, va a permitir que tus manos sanen a otro. Yo no estoy hablando de la edad tuya, yo no estoy hablando de la experiencia bíblica o no bíblica tuya, estoy hablando del poder de Dios. Yo estoy hablando de la palabra de Dios escrita, manifiesta en hombres y en mujeres de fe, en una iglesia de fe, en una iglesia que se levantó, porque usted ya se levantó. Usted no está muerto, usted se levantó. Usted no está hundido en delitos y pecados, usted está levantándose y todos los días batalla con una tentación, sí, pero está saliendo de ese lugar.
y tiene la fuerza porque tiene a Cristo a su lado para salir de ese lugar. Y diga: el débil fuerte soy, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque venga la flojera, venga la apatía, venga la mentira, como decían hace un rato en la ofrenda, en la mente, la mentira. Yo le pido a Dios que nos quite la flojera, que nos quite la flojera. Vamos a emprender algo, bueno, sí, pero le vemos todos los peros, le vemos todos los contras. Pero es que no se consigue esto, no se consigue aquello, no viene por aquí, no viene por allá, no viene, no va. Yo no voy para eso, yo no hago eso. Yo no estoy siendo irónico y diciéndole a usted que aquí se puede hacer todo ahorita porque todo está facilito. No, papá, no se engañe. Yo no estoy diciéndole eso. Yo no estoy siendo irónico o puedo pararme aquí a decirle: pero bueno, ¿y usted qué le pasa si todo está bien? No, hay opresión, hay dificultad. Y la de hoy es peor que la de ayer, en algunas circunstancias, en algunos casos. Pero el Dios de ayer es el mismo de hoy. Oh, mi Señor. Así que el Dios que estuvo con Felipe ese día, cuando este hombre salió a predicar, y este hombre podía ver los milagros hechos por sus manos, podía ver cojos empezar a caminar y correr 100 metros, podía ver ciegos con vista de águila ahora, podía ver endemoniados que hablaban solo, que hablaban con la pared, que hablaban con 4 árboles, sanos, y decir la verdad o lo que habían vivido, el infierno que estaban viviendo y del cual Jesús los rescató. Es el que quiero ver hoy en mi vida y en la vida suya. Es el que quiero ver en la iglesia de Venezuela. Sí. Wow. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Usted ve cómo se disipa la tristeza. Usted ve cómo se disipa el enojo, porque donde hay enojo no hay gozo. Yo cuando ando enojado no tengo gozo. No sé usted. Si es así, no debe gozarse entonces en el enojo, porque eso le va a traer un infarto. Si permanece enojado, es algo irónico, es algo ilógico, perdón. Entonces, había gozo en la ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. Antes tenía dioses de los cuales nuestro Dios reta. ¿Se acuerda el domingo pasado? ¿Dónde están? Hagan algo. ¿Dónde están ustedes? Bueno, este Simón tenía dioses o que había engañado, usaba la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante. Y es aquí donde nace en mi corazón este punto, o este mensaje, o este título: Jesús, el más importante de los hombres. Oh, mi Dios. Este hombre había servido a dioses ajenos y se hacía pasar, dice, engañando a la ciudad de Samaria por un hombre importante. Iglesia, para la Biblia, para el reino de los cielos, para la palabra de Dios, para el Dios vivo, alguien importante es el que influencia el cielo. Para Dios, alguien importante es el que influencia al hombre a acercarse a Él. Para Dios, alguien importante no es el que llega en un buen carro, no es el que tiene la mejor empresa, no es el que tiene más billete en la mano, en el bolsillo, en efectivo, en tarjetas o en plástico o en petro o en lo que sea. Para Dios, el hombre más importante es el que predica su palabra e influencia a otros hombres, a otras mujeres, a otra persona a sus pies, a ir a los pies de Cristo. Este Simón engañaba a la gente, pero algo así, ella engañaba a la gente y se hacía pasar por alguien importante, dice la Biblia. Por eso entiendo la influencia que Jesús hizo aquí en la tierra para que nos acerquemos a Dios. Tengo que entender que es el hombre más importante que ha caminado sobre esta tierra. Tengo que entender que es la persona más importante que yo tengo que buscar. Y no se trata de que yo ande en un buen carro, no. No se trata de que yo ocupe una buena empresa o no. No se trata de que yo ocupe un buen cargo o no, porque sí, es necesario. Es necesario ocupar cada espacio.
Es necesario cumplir con los espacios que ocupamos, cumplir con el cargo que tenemos, ser responsables con esto, ser responsable con tu esposa, con tu esposo, ser responsable con el matrimonio, ser responsable con la empresa en la cual estás sirviendo, ser responsable con la iglesia que estás pastoreando o ejercitando o de alguna manera sirviendo. Es necesario ser responsable en todos esos espacios, pero hay una prioridad en ti y en mí que debe estar presente, que debe estar latente, que debe estar constante, así como late el corazón, que es buscar de Jesús. Que Jesús sea el más importante en mi vida, que Jesús sea la persona más importante en mi vida. Cuando usted le desplaza esa posición y se la da a su esposa, entonces vienen los problemas matrimoniales. Cuando usted se la da a su esposo, vienen los problemas matrimoniales. Wow, pastor, pero usted está... Sí, Jesús es primero. Yo no estoy hablando de venir a la iglesia solamente. No estoy hablando de que usted tiene que dejar su casa 24/7 sola, sucia, cochina, porque usted está en la iglesia sirviendo. No, eso es una mentira que el diablo le dijo, para que su esposo nunca venga, porque ¿qué va a decir su esposo si le robó la esposa a la iglesia? O mentira, la iglesia no le robó la esposa. Si su mujer lo quiso dejar por una mentira, porque no está sirviendo aquí ni está haciendo nada en su casa. Como había jóvenes que se venían al evangelio Cambia y sí, papá, yo estoy allá, vamos a ensayar y vamos a tal y vamos a cual. Y después hablábamos con los viejos en la noche, en la tarde. Con los viejos lo digo de cariño. Ojo, mi viejo está aquí presente y yo digo viejo de cariño. Pero perdóneme, pues, con los padres, hablábamos con los padres a las 6, 7 de la tarde. No, el muchacho no ha llegado, está todavía allá. ¿Allá en dónde? Eran 2 horas de ensayo y después 1 hora o 2 horas de tal cosa ya. O no vino, aquí no estuvo. ¿Me explico? Entonces la iglesia no puede ser una excusa. La iglesia no puede ser una excusa para nosotros llevar nuestra vida ligera o vana. Y no es solo con los muchachos, no es solo con los muchachos, con los padres, con la madre, con cada uno. Yo no puedo tener la excusa con mi esposa de no, tengo que pastorear y tengo que estar en la iglesia metido 24/7 porque tú arréglate aquí en la casa. Tú arreglas eso allá, tú buscas, tú a solas haces el mercado, tú haces esto, haces... No, yo estoy en la iglesia. ¿Qué pastor es ese? Entonces, darle la prioridad a Cristo en mi vida es predicarlo con fe y verdad. Es hablarlo con fe, hablarlo con templanza, hablarlo con firmeza. Y en verdad es viviéndolo. No siendo perfecto, iglesia, usted y yo no somos perfectos. Tenemos errores. Tenemos debilidades, tenemos problemas, tenemos días malos. Y leí una frase, sí, todos los días, no todos los días son buenos, pero siempre hay algo bueno que sacar del día. Y eso me gusta, siempre hay algo bueno que sacar de ese día. Y si la palabra lo dice, entonces yo lo creo así, lo afirma. Vamos de gloria en gloria, entonces el día de mañana voy a sacar algo mejor que lo que saqué hoy. Así el día sea lunes y sea, el comienzo de la semana y la crisis biológica que puedas tener en tu cuerpo. Existencial. Señor, voy a sacar lo mejor de este día. Entonces fíjese que Simón se hacía pasar por alguien importante porque influenciaba a la gente. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este es el gran poder de Dios. ¿Ves? Engañaba a la gente como el poder de Dios, pero en el reino de los cielos no podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Dios sabe quién está sirviendo de corazón y quién anda por las ramas haciendo de la suya. Pero esto me tiene que instar a mí a no andar por las ramas. ¿Qué pasó con Simón? Estaban atentos a él porque sus artes mágicas los habían engañado por mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, pero cuando llegó la voz de Dios, pero cuando el hombre de Dios empieza a hablar de Jesús, empieza a hablar del hombre más importante sobre la tierra, empieza a hablar de la persona que realmente puede cambiar en ellos la forma de ser, de pensar, de actuar, de vivir. Cuando empieza algo trascendental y no simplemente un Dios como el que presentaba Simón, que era cuando está Simón es que hay una magia por ahí. Cuando está Simón es que yo me porto bien. Y Simón dice, de ahí nació Simón dice. Cuando estaba Simón es que se exaltaba a Dios. No. Viene ahora una condición, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Había ahora una investidura. Ya no había una migaja. Ya no había
una condición de que, bueno, yo estoy aquí y usted come. Yo estoy aquí, bueno, y usted es. Yo estoy aquí y usted recibe un poquito. No. Hubo cuando escucharon por un hombre de Dios, que se deja usar por Dios, que viene con un corazón sincero como usted, o como yo, o como cualquiera que pueda ir a la calle con un corazón sincero. Cuando vino esto, vino una revelación de quién es Dios, una revelación de a quién realmente tenían que buscar o a quién le podían servir. Porque la gente, lo he dicho todo el tiempo, tiene necesidad, hay una necesidad espiritual en cada uno de nosotros y la quieren llenar de alguna manera y muchos no saben cómo llenarla. Muchos no han pisado en este tiempo, iglesia, y usted nació en la iglesia o tiene muchos años en la iglesia, pero hay gente que no ha entrado a una iglesia. Hay gente que no ha escuchado esta palabra. Hay gente que no ha escuchado aún de Jesús. Quizás, bueno, de oídas te había oído, pero nunca han escuchado que Jesús les ama, que Jesús dio la vida por ellos, que Jesús murió. Mira, cuando ves al más pecador que tú puedas considerar y le dices, mira, Jesús murió por ti, hermano. No por eso que tú estás haciendo. Murió por lo que eres tú, por lo que hay en tu corazón, por el alma que hay en ti, por el soplo de vida que dio Dios su Padre en ti, por el trabajo o lo que Dios entregó. Se dedicó un día, el creador del universo, el creador del mundo entero, el creador de todo, el principio y el fin, el alfa y la omega, se dedicó un día para crearnos a ti y a mí. Se tomó un día. ¿Qué tiempo nos tomamos nosotros? ¿Qué tiempo nos tomamos nosotros para ese Dios? ¿O qué tiempo se toma usted para alguien más? Dice también, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón. Esto me encantó. El que andaba con sus dioses, el que andaba enredando a la gente, dice que también creyó. También creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. La posición de un hombre, una mujer de Dios, por muy joven o anciano que sea, de vivir y predicar este evangelio, va a cambiar al más pintado, va a cambiar al más enredado, al que esté metido en el peor lugar, en el peor momento, bajo la peor circunstancia. Y yo me voy a parar firme en esa fe. Y usted puede entrar a las cárceles no porque robó, usted puede entrar a la cárcel porque lleva la luz de Cristo y va a predicar ese evangelio. Usted puede entrar al lugar más inmundo y ser luz en medio. Usted puede estar con la persona más difícil y ser luz en ese lugar, o ser luz para esa vida. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Deme unos minutos más, yo lo veo. No, iglesia, el evangelio es poder. Sí, para salvación, pero es poder en vida. Porque yo tengo mi salvación aquí agarrada con Cristo en el corazón, y le pido todos los días que me ayude a ser salvo. Pero necesitamos este poder, necesitamos esta manifestación de poder para hacer cosas grandes en este país, para hacer cosas trascendentales en familias, en vida, empezando por la suya, empezando por su casa, empezando por su patio. Entonces tiene que hacerse vida en nosotros esta palabra. Tenemos que reprender la apatía y la flojera. Usted se puede estirar en su casa a las 6 de la mañana cuando se paró de la cama, pero no podemos venir a la iglesia a estirarnos. Ay, Señor, yo no hago aquí. Bueno, iglesia, por favor. ¿Qué pasa? Hay que ser sinceros. Esta posición va a cambiar el más pintado, va a cambiar el más enrollado. Esa posición genuina y sincera con Dios va a cambiar la circunstancia, porque si la gente cambia, las circunstancias cambian, iglesia.
Si la gente cambia, las circunstancias cambian. Si yo cambio en mi casa, mi matrimonio va a cambiar. Si mi actitud como esposa, como esposo cambia, mi matrimonio va a cambiar. Y ojo, usted decide si es para bien o para mal. Yo lo decido en Cristo y estoy seguro que es para bien, porque Cristo me da el consejo. Ama, respeta, perdona, levanta, ayuda, esfuérzate. El diablo le dice en su matrimonio: sepárate, huye, solo puede. Solo es mejor. ¿Qué mentira es esa de que solo es mejor? Si Dios hizo ayuda idónea, ayuda idónea. Y a nadie le digo que se separe. Es más, únanse más, busque dirección de Dios. Perdone, escúchense. Bueno, usted no puede obligar a nadie a estar a su lado. Bueno, pero pídele a Dios. Pídele a Dios, no amarrarlo. Pídele a Dios que usted lo perdone, que se perdonen mutuamente y que haya un amor mucho más sano que antes. Wow, mi Señor. Esa es la posición, iglesia. Entonces yo no le voy a pedir que borre una generación de Venezuela. No. Que haya un amor más sincero que antes, Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Solo orando? No. Clamando, pidiendo, predicando y viviendo este evangelio. Felipe entonces hizo milagro y permitió, por medio de la predicación, que un hombre como Simón llegara a los pies de Cristo. Claro, Simón seguía atónito, inmerso en lo que él hacía antes. Esa magia, esa influencia sobre la gente, porque él está presente y soy yo quien influencia. Esta iglesia sigue funcionando si el pastor no está presente. El Espíritu Santo sigue fluyendo si el pastor no está presente. El Espíritu Santo sigue cambiando vidas con el líder que esté, con la mujer o el hombre de Dios que esté presente. El Espíritu Santo sigue trabajando. Usted no es diferente dentro o fuera de la iglesia. El Espíritu Santo sigue activo en usted cuando está en la calle hablando y predicando. Usted sigue cambiando vidas en ese lugar. Usted sigue influenciando y siendo luz en ese lugar. No solo en la iglesia. Es más, cuando usted deja esa palabra sincera y la gente esporádicamente lo ve por allí con una vida genuina, eso está operando y cambiando el resto. Y eso no es necesario que usted esté presente, que usted esté manipulando, que usted esté diciendo: viste, yo soy cristiano, tú no, viste que yo estoy bien y tú no. No hace falta eso. Viste que yo soy santo y tú no. Usted no tiene que estar al lado de una persona así. Cuando usted se cruce con alguien más, que esa persona vea la sinceridad suya, vea la naturalidad suya. Va a ver su vida, esa persona va a ver su vida. Iglesia, la ven, va a ver su vida. Por eso es que siempre dicen: no, pero es que velo, ese mira. ¿Cómo que le dicen? El aleluya, mira, velo, ve, en la licorería, el aleluya, ve. Y lo dicen de burla. Y yo reprendo a esos burladores, a ese espíritu de burla. Pero es una realidad, nuestra vida tiene que hablar. Oh, mi Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria, o que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Enviaron ahora un sello, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En este momento había un sello de parte de Dios con los apóstoles. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí viene la raíz de la que hablaba al principio. Hay una raíz en nosotros que Dios está trabajando. Y yo quiero que siga trabajando en la mía, porque usted decide si Dios trabaja allí o no. Yo quiero que siga trabajando en la mía, en la raíz de mi problema, en la raíz de lo que haya malo en mí. Así que pídele usted que siga trabajando en su raíz. Simón no le pidió que trabajara en su raíz. La raíz que tenía él de manipular y de controlar a la gente por dinero y por poder. El poder de Dios que yo estoy hablando no es para controlar a la gente. El poder de Dios que yo estoy hablando es para bendecir a la gente, para que la gente pueda caminar sola, para que la gente pueda tomar decisiones sola, no dependan solo de mí,
de la hora o el tiempo que yo le doy de consejería o el tiempo de esto o el tiempo de servicio es donde tú estás bien y los demás estás mal o tal o cual, porque esa es la religión y te encajona. Es el poder de Dios que en todo momento usted pueda caminar en fe y tener victoria. Bajo cualquier circunstancia, esté solo o esté con 1000, usted va a tener la victoria porque el Espíritu Santo de Dios está con usted. Esa es mi posición. Eso es lo que yo quiero para usted. Y eso es lo que los apóstoles querían, porque venían con la imposición de Cristo, con la carga de Cristo, y eso cayó sobre esa iglesia. Eso cayó sobre esa gente. El Espíritu Santo, eso, cuando digo eso, es ese espíritu cayó sobre ellos. El espíritu de verdad y de vida. Pero claro, Simón no había trabajado en la raíz porque no lo había pedido, porque él seguía viendo los milagros que hacía Felipe y creyó en Jesús. Y por eso le digo a muchos, cuidado con aquellos que solo piden señales. No es que estoy en contra de eso. Entonces hay que tener cuidado con eso que todo el tiempo, no, señales y señales, y yo sigo esas señales. ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la entrega sincera? Esa es la que tenía aquí Felipe y estaba haciendo señales y milagros. Esa es la que tenían los que fueron esparcidos y estaban predicando el evangelio con señales y milagros también. Y lo que Dios hizo fue enviar a sus apóstoles para sellar a esta gente, para confirmarlos delante de todo el mundo como apóstoles de Jesús, que había en ellos la autoridad de Dios. Fíjese, cuando Simón, que por la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo, dame a mí también, y quiso comprarlo, afloró la raíz que había en él y quiso comprar eso. Y viene entonces ahora un designio de Dios: tú y tu dinero perezcan. Wow. Y yo no sé cuánto dinero tiene usted, ni me ocupa saberlo, ni estoy revisándole las cuentas, ni buscando por aquí o por allá. Pregúntamele a ver. Ni mucho menos le dije a Felipe lo que tenía que decir, o a los siervos diáconos que recogen las ofrendas lo que tienen que decir. Jamás en mi vida, desde el principio he confiado en el Espíritu Santo para que ponga el querer como el hacer, para que ponga la palabra. Si hay que hacer una corrección, la hago después de que baje, o la hago, no la hago aquí en el momento para dejar en ridículo a alguien, o no lo digo desde aquí para decirle: mira tú fulanito, pero es que estás, y yo te lo dije y te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Oye, por Dios. Hay gente que le gusta, bueno, hay gente, vivan en esa vida. Yo no soy así y no quiero que mi gente sea así. No quiero que el pueblo de Dios sea así. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a eso. Cuando digo mi gente, no es solo mi iglesia, es la gente, el pueblo de Dios. No quiero que los hermanos cristianos, evangélicos, apostólicos, romanos, pentecostales, lo que sea, porque no conozco ninguna de esas denominaciones. Y se lo decía a un joven con el que me reuní: mire, hijo, yo no conozco del pentecostal y de tal y el fulano y el... Es que no sé ni los nombres, fíjese. Ni me he ocupado de averiguar de cada uno. No me interesa, iglesia. Me interesa conocer a Jesús. Me interesa conocer al hombre más importante que ha estado sobre la tierra y que sigue estando en el corazón de cada uno. Me interesa conocer al que dividió la historia de la humanidad en dos. Me interesa que la presencia del Espíritu Santo de Dios venga a mí por la santidad que Jesús me da. Y que los milagros y señales que pueda yo hacer o no estén presentes porque Dios los da. Y no porque yo influencié o porque quería manipular a la gente como Simón. Y porque pensé, aún creyendo en Jesús, que podía comprar o pagar eso. No hay forma de pagarlo, iglesia. Hay forma de apagarlo, sí. Así apagamos la llama que Cristo en nuestro corazón está. Por darle prioridad a la raíz que tenemos del problema. Entonces es una decisión, empezar nosotros a esa raíz sacarla. Señor, esa raíz de sensualidad, o esa raíz de envidia, esa raíz de odio, esa raíz de amargura, esa raíz de conflicto, esa raíz de lengua viperina, esa raíz que hay en mí, sácala. Esa raíz de contienda, esa raíz de problema, de problemático, esa raíz de endemoniado, sácala. Todo endemoniado tiene algún momento de lucidez. Saca esos demonios de mí. Tiene que decirlo. Oh, mi Señor. Ese es el poder de Dios. ¿Usted cree que una persona en el mundo apartada, Dios no lo puede hacer libre? En algún momento de lucidez que escuchó la palabra, tiene que entonces ahora demandar esa palabra. Demandar esa palabra. Va a depender siempre de que venga alguien más. No. Ya le predicaron.
Ya le predicaron, ya usted tiene a Cristo en el corazón. Ahora usted levántese. En medio de lo que está empujando la sociedad, usted eso le permite ahora predicar con más fuerza. Usted le permite ahora crecer con más fuerza. Usted le permite ahora ejercer la fe en Jesús con mayores obras. Oh, mi Señor. Para terminar, porque se me vino el tiempo encima, quiero que me acompañe un poquito más adelante. Es el desenlace de Felipe. Y fíjese que con esta misma posición, yo le dije al más pintado, al que andaba con magia y con cosas. Sí, porque son a veces los más sabrosones, ¿no? Que andan con sus dioses y sus cosas y se creen, la última Pepsi-Cola del desierto. Yo lo he visto, iglesia. No estoy hablándole un cuento de fábula, yo se los veo. En la calle usted los ve y son así, los más pintados. Los papaupas. Bueno, esos cambian. Esos cambian. Con la predicación cambian, con su vida cambian. Pero ahora quiero ver el inicio, el desenlace de Felipe. Simón tuvo su palabra para que reflexionara. O cambias y le das menos importancia al dinero y más a Jesús, o perecerás con tu dinero. Pero fíjese que en medio de esta predicación, de este pueblo esparcido, de toda esta situación, llegamos a Hechos 9. En Hechos 9, vamos a leer en el 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. He allí, por el tiempo, yo iba a leer este desenlace de Felipe y el etíope, o el etíope, pero no me da tiempo. Quiero que usted lo lea en casa, se lo dejo como tarea de la escuelita, no, como palabra de vida para usted. Usted decide si se sigue alimentando o bueno, se queda con este gran mensaje. Fíjese, este desenlace es que Felipe llegó a predicarle a un hombre que estaba vacío, con mucho dinero, a un hombre que tenía mucha necesidad, aun cuando tenía bienes y posesiones. Pero este hombre quería conocer a Dios, al Dios vivo y real. Y Felipe, influenciado por el Espíritu Santo, porque tenía relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dijo: ve a él y háblale, porque está leyendo el libro de Isaías, está leyendo mi palabra, me quiere conocer y quiero que tú me presentes. Wow. Qué poderoso, iglesia, que Dios quiere que tú seas el representante de Él aquí en la tierra. Qué poderoso que el Dios, dueño de todo, quiere que yo lo represente, quiere que yo se lo presente a otros. Wow, es un privilegio, iglesia. Es una honra. Es una honra que no tienen ni los ángeles. Los ángeles no se pueden... Hay casos muy especiales donde hay relatos de ángeles. Yo no lo he tenido, pero no digo que sea... Pero no es un caso usual, no es algo que el ángel pueda aparecer todo el tiempo. No, es enviado por Dios por algo específico. Y es un momento específico y después desaparece. No, usted y yo seguimos aquí en la tierra, representantes de Él permanentes. Wow. No es algo circunstancial o temporal, es permanente. Usted es representante de Dios permanente aquí en la tierra. Wow. Dios le dice a Felipe: yo quiero que tú me presentes a ese hombre. Y este hombre, por el mismo espíritu que había en el siervo de Dios, recibió a Jesucristo. A tal punto que iban y vieron un pozo allí y le dijo: detén el carruaje, detén todo, detén a los esclavos que están hasta la punta. Todos se me paran, que yo me voy a bautizar aquí. Ahí hay un charco, tú puede que me bautices allí mismo, vamos. Y Felipe lo bautizó en ese lugar. Había un anhelo por tener un sello. No fueron los apóstoles, había una presencia del Espíritu Santo en él. Pero a tal punto, fíjese, para que usted entienda que no somos solo, que somos un canal, pero que nosotros no somos la presencia de Dios, que somos un canal, pero que la presencia de Dios queda cuando hay deseo, cuando hay anhelo. En este lugar dice
Cuando subieron del agua, o sea, después que lo bautizó, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. No lo vio más nunca. Pero dice que hubo gozo en él. Siguió gozoso su camino, siguió gozoso el camino de Dios. ¿Por qué? Porque no puso su mirada en hombre, no puso su mirada en hombres, sino que puso su fe y puso su fuerza ahora en lo que este hombre, como siervo de Dios, le estaba predicando. Usted puede que vino hoy y quizás no me vea más, pero yo le pido a Dios que usted siga gozoso el camino a los pies de Cristo. Que siga el gozoso el camino donde quiera que vaya, manteniéndose a los pies de Cristo. Que siga gozoso ese camino, levantando el nombre y exaltando la palabra de Dios todos los días de su vida, así como este eunuco. Que este hombre no puso su mirada, no puso su fe, sino en la cruz, sino en el hombre más importante que había muerto por él, que había pagado por sus delitos y pecados, que había sellado la palabra escrita de Dios, que había cumplido lo que el Dios que él estaba leyendo para esta tierra había decretado. Jesús vino a cumplirlo. Por eso sigo creyendo y entendiendo que es lo más importante, o el hombre más importante que ha estado aquí en la tierra. Wow, mi Señor. Fíjese, lo arrebató. Cosas milagrosas. Aquí se lee fácil. Yo no sé si usted ha sido arrebatado para algún otro sitio, pero yo nunca. El mayor arrebate puede ser un arrebate de rabia que he tenido, pero no he tenido un arrebate de parte del Señor que me lleve de un sitio a otro. Te puede llevar de una condición a otra, esos arrebates de ira, pero no he tenido esta experiencias milagrosas. No estoy hablando de cosas sensoriales o ¿cómo le hago entender? De esoterismo, no, de nada de esto. Poder de Dios. Poder de Dios. Dios lo quería en otro lugar. Dios lo quería con otro encargo y Dios lo mueve. Usted está ocupado, preocupado y enfocado en: Señor, ¿cómo me muevo? Dios lo va a mover. Dios lo puede hacer como Él quiere. Pero necesitamos nosotros entender la voluntad de Él. ¿Cuánta carga se nos viene, Señor? Porque no puedo salir de esta casa, porque esto. Dios te va a mover. Porque no puedo salir de este alquiler. Dios te va a mover. El Dios que movió y que trasciende al hombre de un lugar a otro. ¿Usted cree que no puede pagar esa deuda? ¿Usted cree que no puede ponerlo a usted en un mejor sitio? ¿Usted cree que no puede revertir lo que está en Venezuela? Aun cuando parezca fundado y fundamentado y arraigado, este Dios lo puede desarraigar. Oh, mi Señor. Y aquí, Saulo, en el 9, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para que las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeron presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿qué? Ananías. Usted vio el desenlace de la vida de Felipe, y ahora quiero que vea el inicio de la vida de Saulo. Este hombre,
el Señor le dijo: levántate. Ananías le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Esta posición de predicación. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esta posición de servicio, esta posición de ser luz, esta posición de no rendirnos ante la opresión o el sistema, cambió a un hechicero que tenía algo de poder, pero venía ahora a enfrentar a Ananías, a un hombre que tenía la autoridad del imperio, a un hombre que estaba dedicado de manera estricta a asolar la iglesia, a un hombre que estaba decidido, y es peligroso una persona decidida, estaba decidido a encarcelar, o si era necesario matar hasta el último cristiano que estuviera en el lugar donde él estaba o donde él fuera. Fíjese, pidió autoridad que donde él fuera tuviera ese poder para encarcelar o aún matar a alguien. Esto trajo temor a Ananías, pero el Señor siempre nos habla y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Esto me dice a mí, iglesia, que cualquier persona, por muy alto o por muy bajo que se sienta, tiene un propósito en Dios. Que por muy bajo o por muy alto que nosotros lo veamos, Dios tiene un plan y puede cambiar la vida radicalmente de esa persona y cambiar la historia de la humanidad. Este hombre que se dedicaba a todo esto quedó ciego por 3 días y vio en medio de la oración que él hacía, porque era un religioso ferviente, conocía la palabra de Dios de cabo a rabo, conocía las leyes. No estoy hablando de un mentecato, de alguien que buscaba en otras cositas, no, estoy hablando de alguien que buscaba a Dios ahora, que creía tener el poder y creía que estaba haciendo las cosas bien para Dios. Es la persona más peligrosa, o es la posición más peligrosa que podemos tener, cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien y que son para Dios, y realmente estamos matando el propósito de Dios en la vida de una persona y matando la fe y los sueños de una nación. Wow. Por eso le dije al principio, usted y yo, la garantía que tenemos es que Dios no cambia, es que su palabra es la misma ayer, hoy y siempre, y esa palabra es la que yo quiero seguir. No se trata de un rechazo a los homosexuales, pero yo no puedo permitir que sea, y es un punto, y ese es un solo punto, y ya fue el pastor con los homosexuales. No, es un solo punto, es lo que el mundo siempre nos va a querer llevar, a que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno. Pero no se trata de rechazar a la gente, porque ese es el punto que no entendemos. No se trata de rechazar a la gente, no es aplaudirle su pecado, no es aplaudirle su vida, pero hay que seguir dando amor. No podemos desecharlo, no podemos sacarlo, no podemos patearlo, no podemos vejarlo, no podemos ponerlo desde la posición de acuse o de acusarlo, porque el único acusador es el diablo. Y usted y yo no somos hijos del diablo, somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos de Dios y tenemos la carga de Jesús. Y Jesús los llamaba, Jesús los mantenía, Jesús los levantaba, Jesús los inspiraba, Jesús era luz en medio de ellos y Jesús siguió siendo luz. Jesús no perdió salvación, Jesús no perdió la fe, Jesús no perdió ninguna de las batallas. Entonces, si nosotros estamos sirviendo a Cristo, ninguna de las batallas la vas a perder desde esa posición. Usted, con brindarle un abrazo, un amor y una palabra de fe y esperanza a una persona, sea en la condición que esté,
no va a perder ninguna batalla, está ganándolas todas. ¿Por qué? Porque Dios, el que pelea por ti, ahora está en función tuya. Dios, el que pelea, el que todo lo puede, ahora está sirviéndote a ti. ¡Wow! Y te digo sirviendo en el buen sentido, o sea, haciendo algo para ti, para mí. ¡Wow! Iglesia, en Colombia predican 2 horas. No se me fastidie. Ajá. Y no están en crisis. No están en la crisis que tenemos nosotros ahorita. Han pasado por esa crisis. Pero hay que recibir la palabra. Hay que entender la palabra, digerirla y vivirla. Ahora, si fue Ananías, diga: yo voy a ir. Si tengo que morir 1000 muertes, lo voy a hacer, para que la palabra de Dios, que alumbra en mí, alumbre a otro. Que vive en mí, viva en otro. Que se hizo vida en mí, se haga vida en otro. Y dice el Señor: yo tengo cosas grandes o planes grandes con este, y necesito que tú vayas. Usted no sabe qué tesoro de persona usted le está predicando en la calle. O usted no sabe qué tesoro de persona usted le está predicando en el gobierno. Y no se ponga en el mundo, no se ponga en la posición carnal ahorita. Póngase en el mundo espiritual, porque si veíamos carnalmente a Saulo, era digno por la iglesia cristiana naciente en ese momento de ser vituperado, de ser pateado, vejado, lo que usted piense que termine en ado. Lo pudieron en la carne, pudo la iglesia haber propuesto para Saulo, pero no. El plan de Dios es diferente. El plan de Dios es salvar vidas. El plan de Dios es salvar a cada hombre y a cada mujer. Así que a cada uno le da su oportunidad en su tiempo, y aún fuera de tiempo nos sigue dando oportunidad por su misericordia. Entonces llega, y Ananías va y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció. Y ojo, aquí es donde está la posición nuestra, que Dios nos está hablando. Cuando Dios nos habla, nos da una señal, nos da un camino, nos da una forma, nos da un destello, aunque sea, de que es por allí. Y la confirmación es ir en amor, o el respaldo de eso va a ser ir en amor. Ananías fue en amor. Ananías fue lleno de amor, y tenía que estar lleno de amor para ir a hablarle a este hombre, que quizás podía matarlo simplemente allí, o meterlo preso y dejarlo en una cárcel de opresión aquí un buen tiempo en la tierra, que muchas veces es hasta peor que morir de entrada. Más sufrimiento. Dice: fue entonces Ananías, entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, Jesús, quien se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjese que sigue la presencia del Espíritu Santo. Sigue Dios usando hombres, pero no por la posición o por el cargo, sino por la demanda en ellos, por la posición ahora no jerárquica, sino del corazón, genuina, por con sinceridad querer predicar este evangelio. Entonces, ¿usted cree que el Espíritu Santo no está con usted cuando usted va con sinceridad a predicar? Está con usted, iglesia. Y si no ha estado porque usted no lo ha invitado o no le ha permitido llegar, es necesario hacerlo. En cada momento usted puede tener la carga del Espíritu, la carga de Cristo y la presencia del Espíritu Santo. Y donde quiera que predique, sea poco, sea mucho, sea un ratico, sean 2 horas, sea lo que sea, o donde quiera que viva esta realidad, usted va a cambiar y va a traer la presencia del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado aliento recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vino a la iglesia. El hombre que asolaba, el hombre que maldecía a la iglesia cristiana, el hombre que vituperaba a la iglesia, porque si era un vituperio, ese sí era un vituperio, decir mentiras, hablar blasfemia de la verdad de Cristo. Ese es un vituperio. Lo que decían de Saulo no, era una realidad. Asesinaba, permitía que asesinaran gente a sus pies por predicar una verdad, por hablar con sinceridad
el evangelio del reino. Ahora el hombre vino a la iglesia, pero esa iglesia estaba sumergida a los pies de Cristo, porque ese hombre salió de la iglesia a cambiar la historia para los gentiles, a cambiar la historia hasta que el día de hoy el trabajo que hizo Pablo, antiguamente conocido como Saulo, el apóstol Pablo, usted y yo estamos hoy conociendo a Jesús. Porque el trabajo que hizo Pablo trascendió desde el oriente, desde todos esos lugares hasta acá, que fue llevar el evangelio de Jesucristo. Y en medio de esa posición, iglesia, veremos cómo el evangelio llega hasta el principal lugar de ejercicio en este país, que puede ser la presidencia de una nación, que puede ser la presidencia de un lugar político, que puede ser la presidencia de un lugar social, que puede ser la presidencia de un lugar económico, para desde allí influenciar el cambio radical de su vida y la mía, de una nación entera. Doy gracias a Dios por la posición que tomó nuestro apóstol. La sigo dando, entendiendo que él tiene a Jesús como el hombre más importante, y estoy hablando de Bertucci. Pero tomó una decisión que no fue dejar a la iglesia, no fue decirle que Jesús era menos importante y más la política, no. Tomó una decisión que nadie quería tomar, de defender desde otro lugar los principios y valores de Cristo, de defender desde un lugar inhóspito y desolado como es el lugar político los principios y valores del reino de los cielos. Así que necesitamos seguir orando por ese hombre de Dios. Ese hombre de Dios necesita el apoyo y la oración del cuerpo de Cristo. Pero por encima de todo esto necesitamos entender que lo que estemos haciendo para Dios con sinceridad, genuinos, va a alcanzar la victoria de mi vida y la de mi iglesia, y por ende la de mi país, y por ende del lugar donde esté, y por ende de mi familia, y por ende de los que estén a mi alrededor. Oh, iglesia, el poder está en Jesús. Póngase sobre sus pies.